Rajoy ya gobierna en España y yo tengo que mandar un código cifrado desde el programa después del helado de té verde. Vienen los gin tonics, ya descifraremos esto cuando corresponda. Hoy estamos de luto en la Tuerca CMI y no porque la haya palmado Kim Jong-il, el querido líder, padre de todos los coreanos, cuyo cumpleaños era fiesta nacional. Tampoco estamos de luto porque Mariano Rajoy haya jurado su cargo como presidente del gobierno. Para que ustedes lo entiendan, en la Tuerca nos pasa una cosa parecida a lo que le pasa al Barcelona. Creemos que somos la tertulia que mejor juega en toda la televisión, especialmente nuestro equipo técnico, al que quiero felicitar desde aquí, pero igual que el Barça ha perdido a Villa por una lesión de espinilla, nosotros hemos perdido a uno de nuestros tertulianos habituales, que es Baja. Billy el Niño Errejón se ha hecho un esguince de tobillo que le ha hecho conocer en primera persona las bondades y las maldades de la sanidad pública madrileña. Sobre las circunstancias del accidente de Errejón, les emplazamos a que le pregunten en su muro de Facebook y que le manden mensajes de apoyo. En fin, primero fue Juan Carlos Monedero atacado por un erizo, ahora Íñigo Errejón con un tobillo torcido. Al cuadro de honor de tullidos de la working class de la historia mundial que encabezaba Rosa Luxemburgo y en que formaba parte también nuestro castizo Cojo Manteca, hoy se une Errejón, al que mandamos un abrazo irónico y un saludo solidario. Pero basta de lutos, hoy el programa va bastante en serio, no es para bromear. Hoy vamos a hablar de las hipotecas, con un ojo puesto en el gobierno de Rajoy, pero queremos hablar del problema de las hipotecas y los desahucios, quizá una de las expresiones más dramáticas de la crisis, el rostro humano de la crisis en muchísimos aspectos. Hay miles de familias desahuciadas, miles de familias en situaciones dramáticas en las que no pueden pagar una hipoteca, muchas familias en fase de ejecución hipotecaria y algunos entienden que las instituciones de este país han respondido con cierta indiferencia a este drama social de la crisis. A todo ello se añade el espectáculo de los desalojos con despliegues policiales en ocasiones, a nuestro juicio, desproporcionados. De nuevo, en la Tuerca CMI tendremos una mesa plural para hablar de todo esto, pero antes quiero que vean el zapping que han preparado nuestros compañeros. Adelante vídeo, por favor. Celebrity. ¡Ay, va, qué chorrazo! ¡Ay! Kim Jong-il. Españoles. Franco ha muerto. El hombre de excepción. El infatigable luchador por la libertad y la dignidad del ser humano allá donde esté. Es el llanto de España, que siente como nunca la angustia infinita de su orfandad. Luchó infatigablemente por los derechos humanos y los valores de la humanidad. Público ávido y conmovido se arracimó ante los puestos de periódicos, muchos de ellos improvisados. Los diarios lanzaron a la calle varias ediciones desde primeras horas de la mañana, tanto en Madrid como en otras ciudades españolas. Pero este hombre físicamente frágil fue una roca en la defensa de sus valores y en la denuncia de la opresión y la injusticia. Nunca perdió la esperanza y ganó. La noticia impresionó profundamente a todo el pueblo español, que no se resignaba a hacerse a la idea de que había desaparecido el hombre que durante casi 40 años había regido los destinos de la patria, dando a España el más largo periodo de paz, orden y progreso de su historia. Mostrar desgarro por su muerte, como aplaudir cuando vivía y obedecer siempre, es la única forma de no destacar y ser por ello castigado. Como siempre, nuestros chicos de Zapping no dejan títere con cabeza. Bueno, les presento a la mesa de hoy. A mi izquierda, repite en la tuerca, Rafael Mayoral, abogado especializado en hipotecas. Muchísimas gracias por estar aquí, Rafa. Gracias por invitarme. Frente a él, repite también en la tuerca, Modesto Noya, diputado del Partido Socialista Obrero Español en la Asamblea del Madrid. Bienvenido de nuevo a este programa. Muchas gracias. Frente a ellos, José Coy, que viene de Murcia, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Muchas gracias por hacer este viaje para estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y por último, a Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policía Española. Queremos darle unas gracias muy especiales porque le hemos avisado con muy poquito tiempo para estar en este programa. Bienvenido a la tuerca. Gracias a vosotros. Bueno, lo primero que os voy a pedir en 20 segundos es un titular. Sabemos ya que Rajoy tiene nuevo gobierno. Entre los nombres están Gallardón como ministro de Justicia, Ana Pastor en Fomento. En Defensa tenemos a Pedro Morenés.
Tenemos en Sanidad a Namato, en Agricultura Arias Cañete, de Guindo en Economía, Montoro en Hacienda. En 20 segundos, un titular. Coy. Bueno, que Rajoy tiene que mirar a la gente, tiene que mirar a las víctimas de la crisis, no solo a los bancos ni a las multinacionales. Modesto. Hombre, como pides un titular, diría algo así como que un gobierno de fieles, con muy pocas mujeres y al servicio de los que mandan en el mundo. Rafa. Parece que otro gobierno del partido único de los bancos y se sucede uno detrás de otro. Alfredo. Se ha blindado gente de su confianza para que nadie le lleve la contraria. Bueno, ¿os parece que el gobierno del PP va a solucionar el problema de la vivienda y de los desahucios, Rafa? Yo, sinceramente, no creo que esto tenga una solución gubernamental. Yo creo que es un problema de la sociedad civil, de precisamente desde la propia sociedad civil empezar a plantear alternativas concretas que, lógicamente, los poderes públicos y las entidades privadas tendrán que ir asumiendo el drama social que se está viviendo y el cese inmediato de la violación sistemática de derechos humanos que se está perpetrando en torno al derecho a la vivienda y otros derechos que vienen aparejados al mismo. Modesto. Sin duda no, porque a las pruebas me remito. Quiero decir, cuando la burbuja inmobiliaria se infla en España es fundamentalmente a raíz de la modificación de la ley del suelo, la aprobación del suelo que hizo el gobierno de Aznar. Y, por otra parte, conocemos perfectamente en Madrid cuál es la política, entre comillas, o falta de política de vivienda de los gobiernos regionales del PP, que no olvidemos que son quienes tienen la competencia directa en materia de vivienda y urbanismo, caso de Esperanza Aguirre en Madrid, ¿no? Por tanto, desde luego no es muy optimista el panorama, por desgracia, ¿no? Y creo que seguirá sin cumplirse, o digamos que se incumplirá todavía más el mandato del artículo 47 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna. Coy. Bueno, Rajoy, digamos que tiene una pelota en su tejado importante, puesto que hay un movimiento afectado por hipoteca que cada vez más grande, que cada vez más potente, que cada vez está más apoyado por diversos sectores profesionales y de opinión de este país. Y bueno, pues va a tener que tomar carta en el asunto, ¿no? O sea, no se puede mantener, a pesar de que él no dijo nada de lo afectado por la hipoteca, pues no va a tener más remedio que digamos que actuar, ¿no? Y no solo mandando a la policía a los desalojos, va a tener que actuar tomando medidas imaginativas que ya se están tomando, que ya existen, ¿no? Como porque la acción en pago existe, porque las mediaciones y las negociaciones con los bancos existen, porque toda una serie de conceptos que estamos jugando la plataforma afectada por la hipoteca y por los cuales luchamos ya existen, ¿no? Lo que le pedimos a Rajoy es que todas esas realidades que ya existen las regule por ley. Alfredo. Hombre, vamos a ver, la esperanza es lo último que se pierde. A esta situación hemos llegado con el Partido Socialista. Ahora esta gente veremos cómo respira, veremos cómo hace. Y yo creo que hay que crear un poco de expectación a la gente para que no nos vamos a hundir más de lo que estamos. Tendremos que subsistir. Por tanto, como no sabemos cómo van a funcionar, no sabemos cómo van a hacer ni cómo van a coger todos estos problemas que están comentando los compañeros, vamos a dar un voto de confianza y a ver cómo respiran. Tengo que decir que los invitados se están portando muy bien, esta parte está arreglada, intervenciones de un máximo de 90 segundos y no ha hecho falta que suene el pitido en ningún caso, podéis discutir con toda tranquilidad. Hay una cosa que surge de alguna manera de las intervenciones, ¿no? ¿Qué ha pasado con el gobierno socialista en este caso? Es decir, ha habido 8 años de gobierno socialista y el problema de las hipotecas viene de atrás. ¿Va a ser distinto lo que haga el Partido Popular o no pueden hacer otra cosa distinta a lo que hizo Zapatero? Yo creo que sí. De hecho, nosotros, es verdad que en los 8 años, los primeros años, no se hizo lo suficiente que habría que haber hecho para pinchar aquella burbuja inmobiliaria, que es el origen de la situación actual, que se había venido inflando antes, es verdad, pero que tampoco se actuó en la medida en que se podía haber actuado en los primeros años. Y cuando ha surgido realmente el problema ha sido en los últimos tiempos, cuando se ha puesto de manifiesto con toda su crudeza, y por eso el Partido Socialista en su programa electoral en las últimas elecciones incluía una serie de propuestas que podrán parecer más o menos adecuadas o no, o más o menos o suficientes o insuficientes, pero contenía toda una batería de propuestas bastante completa a mi modo de ver. El Partido Popular prácticamente no ofrecía ninguna alternativa en su programa electoral, por eso, a pesar de que efectivamente yo de luego creo que ojalá me equivoque y ojalá
el nuevo gobierno pueda solucionar la papeleta, pero sinceramente no creo en su voluntad, primero porque ya digo que en su programa electoral no lo contempla prácticamente, y porque además hemos visto lo que ha hecho allí donde ha gobernado, en concreto en la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero bueno. Creo que hay un consenso claro entre los dos grandes partidos mayoritarios durante estos últimos 4 años, y de hecho, concretamente, las cuestiones en las que se han puesto de acuerdo, no ha habido ninguna duda, ha contado el Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular, porque confluyen en un mismo modelo, ha sido en el apoyo a los bancos, en el rescate a los bancos y en abandonar, lógicamente, a las personas que están sufriendo de forma dramática esta situación. Y eso lo hemos podido vivir con experiencia práctica, más allá de proclamas que se pudieran hacer a sabiendas de que se iban a perder estas elecciones. Pero más allá de todo eso, lo que nos encontramos es que es un problema de modelo, no es un problema de si el Partido Socialista o el Partido Popular, porque en el fondo representan el mismo modelo. Hace bien poquito eran las jornadas... No comparto en absoluto. Yo creo que queda acreditado plenamente a partir de cuáles han sido las políticas concretas respecto al sector financiero, que han contado con el apoyo de ambos partidos, y ahí no ha habido ningún tipo de discusión, tanto el Fondo de Reordenación Bancaria, el Fondo de Adquisición de Activos Financieros, que se ha dotado con miles de millones de euros públicos, que hoy, desgraciadamente, son los que motivan fundamentalmente los recortes sociales. Entonces, lo que no se puede hacer es echarle más gallinas al zorro y no perseguir y no investigar qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo. Ese es el principal problema con el que nos encontramos. Desgraciadamente tendrás ocasión, estoy seguro, de comprobar que lo que va a hacer el Partido Popular en el gobierno tiene poco que ver con lo que se ha hecho hasta ahora por el gobierno socialista. Pero en fin, en cualquier caso, simplemente para desmentir lo que acabas de decir, de que siempre se ha contado con el apoyo del Partido Popular, por ejemplo, en una de las medidas que, insisto, podía haber ido más allá probablemente, pero que conoces perfectamente porque te dedicas a esto, que fue la reforma que se hizo en el mes de julio, en respecto del porcentaje con el que se puede, en el caso de ejecución de una hipoteca, en el porcentaje con el que de la valoración, del valor de tasación que se había hecho de la vivienda que puede obtener el banco, sabes que antes era menor, y se subió hasta el 60% del valor de tasación. Sabes perfectamente que el Partido Popular no votó a favor de esa medida. No votó a favor de esa medida. Por tanto, no apoyó una medida que creo que era buena para los afectados. Ese 60% que supone aumentar el porcentaje de adjudicación en balance. Habría que ir a más. Pero digo que ni siquiera eso contó con el apoyo del Partido Popular. Por tanto, hombre, no, acepto críticas, por supuesto, cómo no, porque las merecemos sin duda, pero hombre, lo que no puedo aceptar es que se diga que es exactamente lo mismo, porque no es verdad. ¿Ha habido acuerdo en el Fondo de Reordenación Bancaria, sí o no? Fondo de Reordenación Bancaria. ¿Ha habido acuerdo? Ahora mismo estamos hablando de otra cosa. Fondo de adquisición. Creo que de eso vamos a hablar más adelante. Pero eso responde un modelo concreto de apoyo al sector financiero. Luego hablamos de eso. Luego hablamos. La palabra hoy. Yo, digamos, por hacer un poco la contra al representante del sindicato de la policía, pues nosotros que no nos podemos permitir el lujo de darle, digamos, un voto de confianza al Partido Popular, porque los desahucios continúan, porque tenemos un calendario en las próximas fechas, digamos que no tenemos respiro para poder darle un voto de confianza al Partido Popular, puesto que, como he dicho anteriormente, tenemos desahucios, personas que están en procedimiento judicial de los últimos desahucios de la última semana, que estamos deseosos de poder mantener unas mediaciones y unas negociaciones con las entidades bancarias, y entonces pues no podemos permitir el lujo de parar nuestro movimiento, sino todo lo contrario. De hecho, tuvimos una reunión el sábado pasado en Valencia, diversos colectivos de afectados por la hipoteca, y nosotros, digamos, este tema es un tema para nosotros de casus belli. Estamos preparando movilizaciones para el año que viene, estamos preparando una iniciativa legislativa popular, estamos preparando, digamos, diversas alternativas pues, a la paralización de desahucios, y bueno, yo lo que quisiera es que efectivamente Rajoy tome cartas en el asunto de forma inmediata, porque esto es un tema que le va a explotar en las manos, Esto es una olla de presión que está ahí, y la olla de presión ya sabes que o se resuelve, o se levanta la tapedera, o finalmente estalla, ¿no? Esta semana había un periodista, bueno, que está vinculado a los bancos, que hablaba de que lo bueno que ha tenido el 2011 es que va a ser mejor que el 2012, ¿no? O sea, muchos nos tememos, y la verdad es que cuando nos preguntan qué pensamos del 2012, pues la verdad es que a mí me da miedo el 2012, ¿no? Porque va a seguir la precariedad. Alfredo. Me quita la razón al principio y luego me la da. Yo he dicho que hay que tener expectación, hay que tener la esperanza, al último se pierde. Todos los desahucios vienen con el Partido Socialista, todo lo que ha pasado hasta este momento viene del Partido Socialista, y ahora toma poder el Partido Popular. Yo no soy político, ni soy economista, soy policía, y veo la realidad de la calle. Evidentemente, nosotros actuamos solo con orden política o orden judicial, y no actuamos de motu propio.
Pero lo que hay que tener claro que hasta ese momento hemos actuado o no actuado por orden gubernativa o orden judicial. Yo digo que como muchos ciudadanos no nos queda más remedio que agarrarnos a la esperanza de lo que puedan hacer o de lo que deban hacer. Lo que hagan o dejen de hacer, lo denunciaríamos en meses, en años, el tiempo que sea. Pero desde luego todavía no sabemos qué van a hacer ni qué va a hacer esta gente y cómo agarrar. ¿Que en el programa electoral no pone nada? Yo los programas electorales me lo paso porque ya el señor Zapatero hace 8 años dijo que nos iba a equiparar con las policías autonómicas, nos dijo 4 años después nos iba a homologar y lo que ha hecho ha sido más diferencia que nunca con las policías autonómicas y locales. Tiene usted razón cuando dice que están actuando porque y me consta porque la verdad es que es una vergüenza que ustedes se metan con los pobres, con las víctimas de crisis, con gente que lo único que tiene, digamos, es nada, que son los ni nada, los que han provocado que esta crisis y mucha gente se quede sin nada, y sin embargo no actúen contra los directivos, por ejemplo, de la Caja de Ahorro Mediterráneo, que han hecho una gestión pésima, que han metido un agujero tremendo en su entidad, que ha sido intervenida por el Banco de España, que me consta que ustedes no lo hacen por deporte, eso faltaría, porque se lo mandan, pero bueno, es verdad, están actuando y en algunos casos están actuando de una forma en absoluto, digamos, respetuosa con los derechos humanos. Supongo, como dices que no eres político, supongo que cuando dices los desahucios se han producido, bueno, el gobierno socialista no está diciendo que es porque el gobierno socialista quisiera que se... No. Es decir, lo que quiero decir es que los desahucios los ordenan los tribunales, los jueces, los jueces, en función de lo que establecen las leyes, claro. Y además se han producido ahora, precisamente porque la crisis económica se ha producido ahora. Pero yo le quería contestar a José que en ese sentido parecía, que estaba diciendo que no puede dar el apoyo al Partido Popular. Digo que yo no apoyo a ninguno de los dos, que se ha producido hasta este momento todo lo que se ha producido en tema de desahucios y demás es con el Partido Socialista en el poder. Claro, que no será, pero como consecuencia de la crisis, claro, alguien tendrá responsabilidad en el gobierno. Por eso digo que ahora los que entren ahora que hagan lo que tengan que hacer y ya veremos a ver en meses lo que hacen. La aplicación de una legislación que comparten plenamente ambos partidos políticos, que obviamente pues han defendido que aplicar la ley de enjuiciamiento civil en rigor supone el violar derechos humanos y que están dispuestos a pasar por encima de eso, y eso no es el consenso político en las dos grandes fuerzas políticas mayoritarias, en contra de la opinión del 99% de esta sociedad, que no entiende de ninguna de las maneras que habiendo millones de viviendas vacías en nuestro país, el relator de las Naciones Unidas hablaba en 2008 del censo de 2001 que decía que había 3 millones de viviendas vacías sin contar segunda vivienda, en 2011 no se quieren contar, que haya en este momento gente a la que se le ponga en la calle sin una alternativa habitacional. Eso es lo que es inconcebible, y es inconcebible ese consenso de lo que viene a denominarse, lo que no se puede denominar de otra manera, como el partido único de los bancos, que defienden únicamente sus intereses y que además instrumentan y no cambian esa legislación y no se toca esa legislación. Hombre. Y eso es muy grave. Y desgraciadamente, tanto el Poder Judicial puede plantearse la modificación, puede plantearse una interpretación de acuerdo a la realidad social y de acuerdo, como tiene obligación de hacerlo, de acuerdo con los pactos internacionales de los que España es parte en materia de derechos humanos. Y eso se tiene que hacer. Que tenemos que pasar a vídeo, volvemos del vídeo con Alfredo, que me pedía la palabra. Gemma Díez, nuestra reportera más incisiva, ha preparado un reportaje muy especial para este programa. Adelante vídeo, por favor. A diario nos venden que hay que salvar a los bancos, que se están hundiendo. Sin embargo, todos los días en España una familia es desahuciada de sus casas por no poder pagarlas. ¿Quién es la víctima y quién es el verdugo? ¿A ti qué te parece que los bancos le estén quitando las casas a la gente por no poder pagarlas? Pues me parece una injusticia, porque aparte de que les toca pagar, quedan debiendo al banco, les quitan su casa y pierden todo el dinero que han dado. Pues me parece muy mal, muy mal. Deben de tener un poquito de consideración para que las sigan pagando. Que hay gente que la verdad es que está muy necesitada en ese sentido, no tiene ningún tipo de recursos para mantener, por ejemplo, las hipotecas. El desahucio tenía que tener otro cauce distinto, ¿no? Que podría ser que los ayuntamientos, en mi opinión, tuvieran atención de estos problemas. Lo que no se puede admitir, evidentemente, es decir, usted a la calle, ¿no? ¿Qué le parece que el movimiento 15M se vaya a intentar parar los desahucios y ocupen algunos lugares para meter a la gente que es sin casa? Bueno, pues a mí eso del 15M me parece un cachondeo como la fiesta del Rocío, que van todos no por vocación, van por juerga. Creo que lo del tema de los desahucios es lo que mejor están haciendo ahora mismo. Lo que pasa es que, claro, la solución no podría ser esa.
O sea, la ocupación, en fin, no se guarda equilibrio con la situación creada. Y depende quién entre también. A mí si me entra una familia con 2 niños que lleva el hombre 7 meses en paro, la mujer también, pues prefiero que estén ahí que estén en la calle. Ahora, gente que ya está siempre en la calle, que le gusta vivir así, que vaya por, no sé, a beber o tal, entonces no. ¿Cree que este nuevo gobierno que entra ahora será mejor que el anterior en cuestión de desahucios, que ayudará más a la gente en vez de a los bancos? Yo lo que puedan hacer no lo sé. Lo que sí sé es lo que han hecho los anteriores, ¿sabes? Sí. Que lo han hecho muy mal. Ahora, lo que este hombre puede hacer, tampoco lo sé. ¿El nuevo gobierno seguirá con las medidas anteriores? O peor, creo yo, vamos. Creo que no es la salida, así que a ver qué pasa. Porque yo no veo que el presidente Banesto, por ejemplo, que esté en crisis. ¿Y Botín? No sé, es que de verdad es que... El gobierno económico de las sociedades como la española, la alemana o la francesa es fundamental que intervenga. Y lo pueden hacer, y lo conocen, y lo saben, y no sé por qué a veces no se hace. Queridos espectadores, una vez más ha quedado claro que salvar a los bancos y olvidarse del pueblo es una idea que tan solo comparte las altas esferas. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que Botín se coma a nuestros hijos? Esperemos que no. Y ya no me queda otra cosa que desearos felices fiestas y hasta pronto. Muchísimas gracias, Gema. Tus guantes de piel de leopardo van a causar sensación en la audiencia. Veíamos diversidad de opiniones. Hay una pregunta, te la hago, pero volvemos con lo que tenías preparado previamente. El artículo 47 de la Constitución de este país dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna, dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y regularán la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. ¿Os da la impresión de que se cumple la Constitución en este país, Alfredo? Tantos artículos creo que se incumplen, que serían unos más de todos los que se dejan de cumplir el día a día y que nosotros policías denunciamos en el día a día por incumplimiento sistemático de muchas leyes orgánicas y artículos, como bien dice, de la Constitución. La Constitución yo creo que sirvió para la transición de la democracia ahora y hay que adaptarla realmente ahora, yo creo, al siglo XXI, a la modernidad de un Estado que se supone que es moderno para eso, para que esos artículos como tal se puedan cumplir o se hagan políticas para que se cumplan. Pero lo que decía antes Rafa, yo no soy, ni economista, ni político, ni sé, pero la primera gran medida que hizo el PSOE para salir de la crisis fue dar una inyección de no sé cuántos mil millones de euros a los bancos, para ayudas a los pequeños empresarios o autónomos, y mi vecino es autónomo, curra como un enano todos los días, fue a pedir un crédito ICO para salir de la crisis y le pidieron casi el doble de lo que pedía como fianza. Por tanto, era mentira. Yo le dije que lo denunciase. Si eran créditos ICOs para los pequeños empresarios y para salir adelante de la crisis y no los concedían los bancos, ¿para qué esa ayuda a los bancos por parte del gobierno cuando no emplea ese dinero para los ciudadanos que están en crisis? Pues que no es la idea, porque de hecho desde el principio, y no sé si había consenso también entre ambos partidos políticos que tienen que responder a una serie de intereses y a un modelo económico determinado. Entonces, lógicamente, había consenso en que había que apoyar el sector financiero y que, obviamente, si todos esos miles de millones de euros hubieran sido directamente de apoyo a las familias que estaban sufriendo la crisis, pues probablemente centenares de miles de familias no se encontrarían hoy en situación de ejecución hipotecaria para empezar, ¿no? O si tan siquiera se hubiera planteado un condicionante a los bancos de aquellos que accedan al dinero público no van a desalojar familias que no tengan alternativa habitacional, pues a lo mejor también nos encontraríamos en otra circunstancia. O si en política criminal se hubiera planteado la posibilidad de investigar, de que la sociedad conociera la verdad de qué era lo que había pasado, que los responsables de la situación de la crisis se hubieran llevado ante la justicia y que hubiera habido reparación a las víctimas y se hubieran tomado medidas para que esta situación no se repitiera, probablemente estaríamos en otra situación. Pero de lo que se trataba era de otra cuestión, se trataba de salvar los intereses, obviamente, de aquellos que hoy gobiernan realmente, porque el gobierno real, el de facto, es el que se reunió con Zapatero, aquellos 21 magnates, que se volverán a reunir con Rajoy, porque son los que realmente mandan. Y entonces, frente a eso, desgraciadamente los tres poderes que hay hoy en nuestro país son tres: el poder político, el poder económico y la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene que asumir un proceso de empoderamiento para volver a construir una nueva democracia donde realmente la gente pueda hacer valer sus derechos frente al poder económico, que es quien está imponiendo sus dictados y quien está imponiendo una violación sistemática de derechos humanos. Y luego, aparte, pensiones multimillonarias para los banqueros, que me hace mucha gracia, porque ayudas para los bancos, no hay ayudas para los ciudadanos que tienen problemas económicos o para subsistir o van a la calle, y los banqueros que se jubilan tienen pensiones multimillonarias.
¿Cómo puede ser esto? Es una incongruencia. Si la ayuda del gobierno para el banco no da dinero a los ciudadanos y a la vez ellos cuando se jubilan tienen ayudas multimillonarias, algo falla en el sistema. Algo está pasando que no se está haciendo bien. Y si a alguno se le condena, se le indulta. Aparte. Eso es verdad que hay cosas. A mí, la verdad que cada vez que dices eso de yo no soy político, yo sé que detrás viene algo, ¿sabes? No, pero yo te hablo desde el punto de vista ciudadano, como ciudadano, como policía. Te quiero decir que ¿sabes? Tu derecho, pero es que me choca, ¿no? Desde luego, el artículo 47, efectivamente, antes lo mencionaba yo, me parece. Bueno, ya sabemos que la parte de la Constitución en la que está el artículo 47, por desgracia, solo se puede exigir en la medida en que las leyes lo desarrollen. Por eso, concretamente, los socialistas aquí en la Comunidad de Madrid, en el año 2007, recuerdo que en la campaña electoral propusimos la aprobación de una ley que convirtiera de verdad en una realidad ese derecho que el artículo 47 establece como principio rector de la política económica en España, ¿no? Efectivamente, bueno, ha habido, simplemente por puntualizar alguna cosa, hablabas del dinero que se ha dado a los bancos, parece que se les ha regalado el dinero. Se puede criticar y se puede decir efectivamente, quizá había que haber condicionado de otra manera ese dinero, pero porque es verdad que no ha funcionado como se pretendía, pero no se ha regalado ni un céntimo a los bancos. No, se ha puesto en peligro el Estado. Se ha puesto en peligro el Estado permitiendo que activos tóxicos, permitiendo que activos tóxicos sean avalados por el Estado. Prestar dinero a esos bancos que devuelven al Estado con intereses. O avalarles. Que devuelven, en cualquier caso, que devuelven al Estado para con intereses. respaldar activos tóxicos. Sí, pero por aclarar. Ahora, yo lo que me temo, terminamos esto y siguen con Rafa. De todas maneras, parece que hemos descubierto, por algunas intervenciones, de verdad, parece que acabamos de descubrir que los poderes económicos tienen poder de verdad en el mundo. Parece que eso ha ocurrido en los últimos meses o en los últimos años. Hubo un tal Carlos Marx en el siglo XIX que ya teorizó algo sobre eso, ¿no? Hombre, claro, es que esto no es nuevo, esto es que viene de muy atrás. Claro, en los momentos de crisis se quita la careta. No, que careta, nunca ha habido careta, hombre, nunca ha habido careta. Y menos careta que nunca ahora. Es decir, que hoy, hace unas horas, hemos sabido que el próximo ministro de Economía en España va a ser Luis de Guindos, que fue secretario de Estado con José María Aznar, y que ha sido consejero para Europa de Lehman Brothers, que precisamente el banco que quebró en el año 2008, si no recuerdo mal, precisamente por todo el asunto de las hipotecas basura, los subprime, etcétera, etcétera, y que está en el origen de la catástrofe financiera, económica, de desempleo, etcétera, etcétera, que estamos viviendo. Bueno, pues ese señor es ya desde hace unas horas, ministro de Economía en este país. Es decir, hablando de quitarse caretas, me parece a mí que si había alguna, ya no la hay. Evidentemente, Felipe González también forma parte de un consejo de administración de una pequeña empresa, supongo que se quiere referir a eso. A mí me parece que lo que no se puede decir es que se ha prestado el dinero a los bancos, porque cuando se presta dinero hay una cosa... ¿Es verdad o no es verdad? Si me deja terminar, yo se lo explico, porque creo que además es importante de lo que se está hablando. Se ha prestado dinero y se han dado avales para respaldar activos que han reconocido abiertamente que eran activos tóxicos. Activos tóxicos significa que hay muchas posibilidades de que eso no se pague. Y cuando el Estado avala ese tipo de créditos, hay que aclarar también al conjunto de la ciudadanía que con qué estamos avalando. Estamos hablando con los institutos, con los centros de estudio, con los centros de salud, con las prestaciones al desempleo, con eso es, con las cotizaciones a la seguridad social, con eso es con lo que nosotros estamos... Cuando un Estado avala con sus recursos y con sus ingresos. ¿Qué pasa si usted avala una hipoteca a alguien que no va a pagarla? Que después le va a tocar pagarlo a usted. Cuando nosotros hemos avalado activos que sabíamos que eran tóxicos, los recursos que ha obtenido el Estado son irrisorios en comparación con el volumen de capital avalado. Y no hay que ser tampoco ningún fiera en economía para saber precisamente cuando se crea el Fondo de Activos Financieros, se crea precisamente para respaldar activos tóxicos. Y lo reconocen los dos partidos políticos que lo apoyan, que son el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que impulsan ese tipo de políticas. Entonces, cuando hablamos de recortes sociales, hay que hablar de por qué hay que hacer esos recortes sociales. Hay que hacer esos recortes sociales fundamentalmente porque el dinero sea destinado al salvataje del sistema financiero. Es que yo llamo la mayor, yo niego que haya que hacer recortes sociales. Es más, me opongo a que se hagan recortes sociales. Yo también me opongo a que se hagan, no solamente que se hagan recortes sociales. No lo parece, porque si partes de la premisa de que es necesario hacerlos, es que yo parto de la premisa de que no es necesario hacerlos. Vamos a ver, Modesto, es que estamos, digamos, en la televisión y el público necesita un poco de que se le respete, ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir que no
no hay que hacer recortes sociales si no paráis desde mayo de 2010, más o menos, de hacer recortes sociales. Si ustedes, el Partido Socialista Obrero Español, han puesto, digamos, han hecho que pase a la historia lo que es la contratación indefinida. Si el ministro de Trabajo dijo... No es verdad, hombre, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Pero, hombre, ahí están las hemerotecas, que por desgracia aquí no tenemos no tenemos tiempo a buscar la hemeroteca. Ustedes han precarizado el mercado laboral en una llamada reforma laboral, que lo único que sirvió era para crear empleo, y año y medio después están diciendo que no ha creado empleo. Por lo tanto, hay que precarizar más el mercado laboral. O sea, no nos cuenten cuentos. Pero, hombre, pero si precisamente... Dejemos de hablar, por favor. O sea, si la crítica que nos hace el Partido Popular es precisamente... Pero que ustedes han hecho una reforma constitucional que legaliza la precariedad laboral en este país. Pero no es verdad. Perdóneme usted. Se la ha leído. Vamos a dejar terminar a Coy y ahora sí que Modesto. Perdón, me leo eso y muchas más cosas. Y usted, con premeditación, nocturnidad y alevosía, han acabado con la obligatoriedad de hacer contratos indefinidos a partir de un periodo de contratación eventual. ¿Eso es así? No, no es así. Hombre, sí es así. Bueno, perdón, es así. Segundo, ustedes han trabajado, han gobernado al servicio de los bancos. ¿Qué es lo que está pasando en todos los gobiernos de Europa? Porque el gran problema que tenemos es que quien manda son los bancos, quien manda son los mercados, quien manda son los que han creado la crisis. Y los estados están retirándose de la economía, y los estados, en vez de intervenir en la economía, en la línea de lo que en su momento fue Keynes, etcétera, etcétera, lo que están haciendo es retirarse. Lo que están haciendo es regalarle grandes negocios con rentabilidad manifiesta al sector privado. El señor Sarkozy dijo que había que refundar el capitalismo y el sistema financiero, y aquí quienes estamos siendo refundados somos los ciudadanos y ciudadanas, que cada vez estamos peor. O sea, ustedes, la única agenda que tienen, ustedes y el Partido Popular, es recortar derechos. Ahora lo famoso es lo de Minillor, ¿no? Que es, digamos, contrato basura, ¿vale? O sea, legalizar, digamos, la precariedad a máxima, esa recomendación del Banco Central Europeo, que ustedes que nos negamos puedo terminar. Ustedes le regalaron una cantidad de miles de euros a los bancos. Que no es verdad. Los bancos lo único que hicieron fue tapar su agujero. Bancos como, por ejemplo, la Caja de Ahorro Mediterráneo, que hasta hace unos meses decían que eran rentables, y de golpe ha aparecido un agujero de 20.000 millones de euros. Y si el Estado hubiera dado directamente a través de una banca pública o a través del ICO ese dinero a las microempresas y a las familias, posiblemente estaríamos hablando de menos paro en este país. Porque, entre otras cosas, muchas personas que somos paras en este país, somos paras porque los bancos han cerrado los grifos. Porque los bancos han cerrado los grifos, muchos pequeños negocios de este país hemos tenido que liquidar. Y muchas pequeñas empresas, que la mayor parte del empleo lo creamos los autónomos y las microempresas, y las empresas de economía social, etcétera, etcétera, no podemos crear nuestro propio puesto de trabajo, y me consta porque estoy en ello, porque llama a la puerta y ningún banco da crédito. Entonces, hasta que no haya una banca pública que haga fluir, banca pública y ética, que haga fluir el crédito, en este país no se va a poder crear empleo. Y el problema que tenemos lo afecta por la hipoteca, más allá de la dación en pago, más allá de las actuaciones de la policía, de las actuaciones de los jueces, más allá de todo lo que está pasando, el gran problema que tenemos es que no tenemos trabajo, porque si consiguiéramos trabajo, nos sentamos a negociar con la entidad bancaria y buena parte de nuestros problemas se resolvería. Modesto. En lo último estoy totalmente de acuerdo, en lo otro, en absoluto desacuerdo, porque es que no es verdad. Lo que pasa es que se hace un batiburrillo con todo y al final ya no sabemos ni de lo que estamos hablando. Es falso que se haya regalado dinero a los bancos. Yo sí sé de lo que estoy hablando. No, es falso que se haya regalado dinero a los bancos. Insisto, se ha prestado dinero que devuelven al Estado con intereses. Punto primero. Segundo, eso que se llaman los mini jobs, los mini empleos, que en realidad son mini sueldos más bien, que efectivamente fue una propuesta del Banco Central al gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero se negó a llevarlo a la práctica. Veremos a ver qué pasa con el gobierno de Rajoy. Veremos a ver qué hace con esa propuesta del Banco Central. Entonces, no se achaque precisamente aquello a lo que se ha negado el gobierno socialista, porque es una barbaridad lo de los mini-jobs. Es una barbaridad. En cuanto a la reforma laboral, que podrá ser más o menos discutible, yo personalmente creo que el problema, efectivamente, no es de mercado laboral. El problema es que no se invierte. Eso dígaselo a su partido, dígaselo a los Pero si es que eso lo hemos dicho, hombre. Eso lo hemos dicho. Ahora lo están diciendo ustedes, ahora que se han quedado sin el gobierno. En un momento. Como están pidiendo también la acción en pago, cosa que lo han negado. No, en absoluto.
Y esa reforma laboral que fue tan criticada por el Partido Popular precisamente porque se consideraba insuficiente, veremos a ver ahora qué hace el gobierno de Rajoy. Veremos la reforma laboral que nos vamos a tener que tragar. Veremos qué hacen y veremos ustedes, cómo se va a tener que apoyen. tragar más de uno esas afirmaciones de que somos lo mismo. También se la va a tener que tragar por desgracia, porque lo vamos a sufrir todos los españoles. Desgraciadamente, lo que habría que haber visto era lo que hubiera hecho el Partido Socialista en caso de que hubiera tenido que cumplir los dictados del Banco Central Europeo y hubiera tenido el gobierno. Eso también teníamos que haberlo visto porque es lo que ha estado haciendo y lo que ha estado haciendo durante este último periodo y lo que hubiera hecho, sin lugar a dudas, que es al fin y al cabo lo que está haciendo el señor Almunia, la Comisión Europea y todo ese tipo de cuestiones, porque el señor Almunia también forma parte del Partido Socialista y el ponente del nuevo mercado hipotecario europeo también forma parte del Partido Socialista y de lo que está hablando es de crear cédulas hipotecarias de ámbito europeo y de lo que está hablando es de garantizar los intereses de los bancos a nivel europeo sin poner ningún tipo de derechos para los deudores. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que sobra toda esa cuestión, yo creo que es importante, hay que asumir, yo creo que lo que tienen que hacer es asumir dónde se encuentran, qué es lo que están defendiendo, cuáles son los intereses que defienden, para aclararnos y para que nadie tenga ninguna duda, porque yo creo que ha quedado debidamente acreditado hasta la fecha que si algo se ha hecho en este país ha sido defender los intereses de los bancos en consenso con el Partido Popular, aparte de mercachifles y debates sobre lo etéreo, cuando ha tocado hacer alguna cuestión fundamental, sobre las cuestiones fundamentales, ahí no ha habido ninguna duda. Y evidentemente iremos viendo también cómo no hay ninguna duda en el futuro. A mí sí me parece que hay cuestiones que además se debían haber aclarado. Lo que no tiene sentido es que el señor Pérez Rubalcaba nos hable de que se han estado haciendo desaguisados desde los bancos y nosotros tenemos el artículo 281 del Código Penal, que no es el 47, de la Constitución, es el 281 del Código Penal, que dice: el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer el sector del mismo, de forzar una alteración de precios o perjudicar gravemente a los consumidores será castigado con pena de prisión de 1 a 5 años. ¿Dónde está la política criminal? Porque lo que hemos visto es que a la policía no se le ha mandado a los consejos de administración. ¿De qué producto estás hablando? De la vivienda. De la vivienda. Hablamos de la vivienda, hablamos de acumulación, hablamos de detraer miles. Peregrinas del Código Penal. A mí me parece que no es ninguna interpretación peregrina cuando estamos hablando de más de 3 millones de viviendas vacías en nuestro país en manos de las entidades financieras. Sinceramente, te invito a que vayas a un juzgado y lo denuncies. Mire, yo lo que estoy haciendo es que en cuanto tengo pruebas, también le digo, en cuanto tengo pruebas, no tenga ninguna duda que presento evidentemente las pruebas. Pero lo que sí es que es una interpretación que ningún juez va a dar. Escúchame un segundito. Lo que sí es cierto es que yo no tengo a mis órdenes, como tuvo el señor Pérez Rubalcaba, miles de policías para poder realizar investigaciones y poder llevar a los responsables ante la justicia. La sociedad civil no los tiene. Y lo que es una vergüenza es que tengamos que ser desde la sociedad civil quienes estamos instando procedimientos de denuncia por estafa contra los bancos y que la Fiscalía, que ha estado bajo las órdenes, obviamente, y bajo la política criminal del Partido Socialista, haya estado mirando para otra parte y no haya perseguido ni investigado a nadie. Porque es que hasta en Estados Unidos, que también el poder económico se supone que controla todo, hasta ahí han tenido por lo menos la desfachatez de intentar investigar algo. En nuestro país hay una cultura de la impunidad absoluta del poder económico que se ha concretado, aparte del indulto del señor Sáez, en que no se ha investigado a nadie, no se ha perseguido a nadie y las fuerzas policiales solo se han empleado para ensañarse con los sectores más vulnerables. Lo que sí parece claro es que algo de responsabilidad los bancos tienen en la crisis que estamos viviendo, y eso lo decimos aquí, lo dicen economistas que sirven a intereses diferentes. Se dice que los bancos sobrevaloraron la tasación de la vivienda, inflaron los precios y que eso aumentó la deuda contraída por parte de las familias. Es una pregunta para Alfredo. ¿Tú has detenido a algún banquero alguna vez? Nunca. Y como decía él, nosotros sí que decimos que somos imparciales. La policía es apolítica a la hora de hacer intervenciones policiales puntuales, pero sí que se han utilizado muchos medios para hacer operaciones puntuales, caso Gürtel, y luego temas que hemos querido sacar adelante se han paralizado o no nos han dejado tirar del carro porque no interesaba o porque no quería o porque a lo mejor no veían más allá de lo que querían mirar. Y sí que es cierto, nosotros el problema es que nosotros dependemos jerárquicamente, el director general es un político, que depende del ministro del Interior de otro político, y al final las operaciones policiales puntuales se hacen según interesa o no, ciertamente. Tenemos el caso tema Gürtel, que se ha condecorado a los compañeros que han investigado ese tema, cuando hay compañeros que se merecen mucho más condecoraciones por temas más puntuales y más gravosos que no se han hecho. Ahora dices tú, banqueros, ¿qué? Si además si tienen ahí con botín, por ejemplo, son amiguitos. Y el fiscal, por desgracia, siempre he denunciado del sindicato que el fiscal general del Estado al final es fiscal general del gobierno.
no hay imparcialidad política, no hay imparcialidad judicial en muchos casos, porque tenemos el caso del Tribunal Constitucional, tema Bildu, por ejemplo, que el Supremo dice que es, por nuestros informes, que es ilegal, que son los mismos auspiciados por Batasuna y ETA, y el Constitucional, casualmente, con todos magistrados o jueces, que ni siquiera son eso, puestos por el Partido Socialista, votan en contra de esa sentencia del Tribunal Supremo. Por tanto, lo que hay que hacer es tener bien claro, no me digamos esto que no es cierto. El Tribunal Constitucional, es que es una institución importante en este país, el Tribunal Constitucional. ¿Pero no está politizada? Hombre, por favor. ¿No está politizada? ¿Y no están politizados algunos sindicatos policiales? Hombre, por favor. Pero bueno, que a mí lo que cada uno haga, diga, pero yo estoy aquí, me están dando voz para que yo lo diga y como tal así lo digo. No detuvo a ningún banquero, pero algún compañero suyo detuvo a Mario Conde, ¿no? Pero, ay, bueno, si tiramos de Mario Conde hace tanto tiempo, vamos a seguir con esto. Banquero siempre es ancestro, y tú más no vale, no debe valer ahora, con toda la cantidad de gente que hay en la calle. No, digo que siempre... Digo que sí, que dice, no, yo no he detenido a ningún... Claro, no, yo tampoco he detenido a ningún banquero, pero alguien detuvo a Mario Conde. Ahora mismo doy... ¿La fecha la recuerda? No. Pero a unos 10, 15 años. Hace bastante, sí. Ha cumplido condena y todo, creo, ¿no? Después de todos los recursos sí, y todo. está... Y algunos relacionados, alguno en concreto, concreto relacionado con la crisis que nos ha tocado vivir. Creo que ha coincidido alguna vez, ¿o no? Aquí hay una cosa... En Intereconomía con Mario Conde. Dejadme que diga una cosa y os ponga un vídeo. Un chiste que tenemos en la Facultad de Ciencias Políticas es que cada vez que un policía habla de Bildu muere un politólogo. Aquí tendrás que estar de acuerdo conmigo que esto era una cuestión eminentemente política, la decisión de si Bildu es ilegal o no es ilegal. Entonces a nosotros nos sorprendía también como una cuestión casi competencial. ¿Por qué los análisis políticos sobre la izquierda abertzale lo hacen policías y no los hacen estudiantes o profesores de ciencias políticas? Pero ahora sí quiero entrar en una cuestión que es el problema de los desalojos. Tenemos un vídeo preparado, una entrevista que ha hecho nuestra jefa de producción, Leonor Monterrey, que se ha puesto la corbata roja de reportera y ha entrevistado a Edu León, un fotógrafo que tuvo problemas para desarrollar su actividad como fotógrafo en un desalojo. Espero que tengamos el vídeo preparado. Adelante, vídeo, por favor. Mi compañero Olmo Calvo estaba cubriendo un desahucio desde dentro de la casa y me pidió a mí que cubriese la otra parte, desde abajo de la vivienda, y se produjo una agresión por parte de la policía a los manifestantes. En ese momento fue cuando no solo yo, sino los fotógrafos que había empezamos a hacer fotografías y nos metieron dentro del cerco policial. Nos dijeron que ni prensa ni hostias, que nos meteríamos para adentro, insistiendo en que existe un protocolo para la actuación policial con respecto a la prensa. Nos dijeron que no les valía verga. Pues entonces me identifiqué y en un momento determinado vino la agresión de policía y me dijo que me iban a detener. ¿Por qué te han detenido? Supuestamente, según el parte policial, por agredir con la cámara a un policía. Según yo, porque no quieren que haya registros fotográficos de sus agresiones policiales. Todos fueron insultos en contra no solo de mi persona, sino de los fotógrafos y de los que ellos consideran guarros, que son todo el movimiento 15M. Hemos denunciado tanto las dejaciones que hemos recibido dentro de la prisión por parte de los mismos agentes que cometieron el desahucio sobre mi persona, como que desapareciesen pruebas como un número de placa que yo tenía para poder denunciar y me lo quitaron, como que desaparezcan las fotografías que son prueba base para mi defensa. ¿Qué ha pasado con tu cámara y con las fotos? La cámara en sí del hecho no la he recuperado, he perdido una cámara y un objetivo, y la tarjeta de memoria donde aparecen las fotos donde supuestamente yo agredo, que es donde demuestro que a mí me agreden a mí, están borradas por parte de la policía. El hecho importante es que después de un desahucio, encima de un desahucio, estos mismos policías han agredido a la gente que intenta apoyar a la gente que se está siendo tirada a la calle. No es la primera vez que sucede. Al final te hace pensar que lo que no haces está bien, no está bien, pero gracias al apoyo de todos mis compañeros me hace revertir en que sí está bien lo que hago. O sea, es mi profesión, es lo que quiero contar. Lo que te hace valorar es que lo que sale de la agencia, la agenda diaria de medios, es lo que no quieren que cubras. ¿Ahora qué va a pasar contigo? Yo ya seguir mi vida, espero volver a Ecuador, donde estuve residiendo hace un año, y espero
que aunque me vaya exista y los compañeros tengan la posibilidad de expresar y contar todo lo que sucede en este país. Sencillamente esto no puede quedar así. Bueno, está claro que la policía está para que se cumpla la ley, pero también está que tiene que someterse a la misma. ¿No te da la impresión de que con estas cosas está habiendo excesos? Miente. Yo me preocupé personalmente de ese tema y miente, no es cierto. El resto de periodistas sacaron fotos y grabaron. El resto de periodistas durante todo el tema 15M han grabado y han sacado imágenes de todo tipo. De desalojo cuando el Ministerio del Interior, desalojo cuando tal, desalojo... Siempre han sacado. Tienen que tener un protocolo, un peto amarillo, una acreditación de prensa y pueden grabar lo que quieran y cuando quieran. Pero ese señor no es cierto. Sí que es cierto que ha agredido a un compañero y se le detuvo a él... Con una cámara de fotos. Hombre, si te da con una cámara, ¿por qué no? Hay un compañero con una brecha en la cabeza de 3 centímetros, de 3 puntos en la cabeza. Si te dan con un objetivo en la cabeza, evidentemente pasa. Y lo que nunca se ha hecho en desalojo, pues se detuvieron a 2 más en el desalojo de Moratalaz y estos 2, casualmente en estos, con toda la cantidad de desalojos y desahucios que se han hecho, casualmente él está por resistencia de desobediencia, pero es que además miente en el sentido de que si dice que le han quitado la cámara y el objetivo, ¿cómo sabe que la tarjeta de memoria está borrada? ¿Cómo ha accedido a esa información si no tiene físicamente la cámara? Las actitudes que se están tomando en diferentes sitios están variando. Y en Leganés está habiendo, desgraciadamente, no sabemos muy bien por qué, una actitud especialmente beligerante con la gente. Y ya hemos tenido y hemos pasado, por vista oral también, en juicio de faltas, contra 2 personas que fueron detenidas, una de ellas incapacitada, por cierto, con un 65% de incapacidad, que también un señor agente también planteaba que le había desobedecido a las órdenes cuando fue detenida con el carnet de identidad en la mano, ¿no? Creo que está habiendo diferentes actitudes. Y nos estamos encontrando con agentes que entienden el cumplimiento de la ley y entienden que tienen que ir debidamente identificados, que no es un problema llevar el número de placa, que tienen la obligación de identificarse si son requeridos por un ciudadano, como mandan las leyes, como bien sabes, y que eso no se lo toman como una agresión. Y hay algunos agentes que el hecho de que un ciudadano le requiera su número de placa lo entiende como una agresión y a partir de ahí se articula un protocolo informal que en determinados sectores se está viendo, de entenderlo como una actitud de desobediencia, como una actitud hostil frente a un agente, un funcionario público que tiene la obligación de identificarse, más allá de que nadie pone en duda que son agentes de la autoridad puesto que van de uniforme, pero además son personas que tienen una responsabilidad de ser funcionario público. Y eso, desgraciadamente, es una falta de cultura democrática que todavía hay en determinados sectores de la policía. Y estamos viendo diferentes actitudes. Hemos visto la actitud que se está tomando en Leganés, hemos visto la actitud increíble y absolutamente salvaje que se tomó en Jerez, con 11 detenidos, con el resultado de 11 detenidos, incomprensible, absolutamente incomprensible. Entonces, claro, y también nos hemos encontrado con otros compañeros de ustedes que lo pasan mal en un desahucio. Nos hemos encontrado con las 2 actitudes, que lo están pasando mal porque entienden, porque es que su hermano también está con una hipoteca que no puede pagar, o puede haber un compañero suyo que esté en una incapacidad y no pueda seguir pagando su hipoteca. Y entonces nos encontramos con esas 2 actitudes y creemos que y probablemente los sindicatos policiales no solamente deben hacer una labor de respaldar de forma corporativa a sus compañeros, sino que deben hacer una labor de profundización en la cultura democrática y entender y explicar a sus compañeros que tienen que ver a los ciudadanos como personas respetando plenamente sus derechos y que el hecho de portar un número identificativo, el hecho de ser requeridos para la identificación no es un problema. Y eso ya digo, el poner a 15 personas como se puso en Leganés contra la pared, yo creo que no es una manera muy útil de mantener el orden público. Creo que justamente lo que se está haciendo es justamente lo contrario y lo que se está haciendo es poniendo en peligro la paz pública y generando algo que es la alarma social y la animadversión de la sociedad con las fuerzas de orden público que no tiene ningún sentido. Porque realmente la inmensa mayoría, a mí no me cabe la menor duda, la inmensa mayoría de los agentes de la Policía Nacional, de verdad lo que les pediría al cuerpo, es que esos despliegues policiales se hicieran en los consejos de administración de las entidades financieras y pudieran detener y poner a disposición judicial a los responsables de esta crisis. Y no ensañarse con las víctimas o con las personas que van a apoyarles para intentar convencer al banco de que no realice un acto que va en contra de los derechos humanos. Eso yo creo que es la opinión mayoritaria. Y está habiendo determinadas actitudes diferentes en unos y en otros. Alfredo, Coy y Modesto. A ver, no sabéis realmente lo que se ha aguantado con el todo el tema desde el 15M hasta acá, porque sabéis que durante todo el tema 15M no ha habido desahucios, no ha habido desalojos, y posteriormente después del 15M, después del 20N es cuando se ha empezado más que nada a efectuar desalojos puntuales, con el punto de inflexión con el Hotel Madrid, que fue el cual todo el mundo era el escaparate para ver todo el mundo lo que pasaba.
Ha habido infinidad de denuncias de gente, aunque tenemos obligación, como bien dice, de portar el número de placa en el uniforme, infinidad de denuncias falsas de gente que se le detenía por rajar, en un caso, por ejemplo, un ecuatoriano, rajar dos ruedas de un furgón policial, a 4 policías que ni estaban allí. A 3 policías por denunciar una violación de 2 señoras que venían requeridos por un taxista que no les pagaba una cuenta con antecedentes. No te digo. Eso hace que no se tenga que cumplir la ley. No, la ley. Vamos a ver. Si nos ponemos a puntualizar la ley 1/92 de Seguridad Ciudadana y la ley orgánica que regula los derechos de manifestación y reunión son puntualmente lo que dicen. Y se han incumplido sistemáticamente por parte de la delegación de gobierno. ¿Vale? Todo el movimiento 15M, cortando la calle de Madrid y cortando la libertad fundamental de derecho de circulación de todos los ciudadanos españoles. Si nos ponemos con la ley en la mano, eso te lo dicen 2 leyes orgánicas en las cuales se han incumplido sistemáticamente por el movimiento 15M, ¿vale? Punto número 1. Punto número 2. Es obligación, cierto, pero hay que distinguir entre los desahucios de gente que no puede pagar la hipoteca, que todos somos solidarios con ellos y el movimiento ocupa. Por desgracia, el 98% de los desalojos que estamos haciendo, el 98% no son gente desahuciada, no son gente que no puede pagar, son gente ocupa, son gente antisistema. Ahí tienes las estadísticas y puedes mirar. Y a mí no me importa que esta gente se meta en una casa que está desocupada. Y a ningún policía le va a importar. Pero por desgracia, el 98%, te estoy diciendo, no te digo casi ninguno, el 98% de las casas ocupadas no son por gente que no puede pagar la hipoteca, son por movimientos antisistema que únicamente quieren estar viendo a costa del contribuyente que tiene una casa o 2 o 3, que no, yo tengo la mía y llevo pagando hipoteca 15 años y tengo que seguir pagándola. Pero que a mí la gente, yo soy solidario con esta gente que no puede pagar, no con la gente que se mete en un piso porque le da la gana y porque quiere vivir a costa del resto. Eso no es igual, ¿vale? Vamos a ver, es que la policía, yo no lo digo por usted en concreto, señor policía, pero la policía hay compañeros suyos que muchas veces echan mentiras. Vamos a ver, yo soy testigo directo, a mí me han arrastrado de varias formas. Es complicado que se me arrastre a mí con 120 kilos de peso, pero bueno, un poco más asfixia, pero me han arrastrado. Y te pueden arrastrar de una forma, digamos, pacífica, valga la contradicción, con una forma, digamos, educada, o te pueden arrastrar de una forma salvaje, ¿vale? Yo reconozco que la primera vez que me arrastraron, me han arrastrado de una forma educada. Bien. Pero he visto también a gente como me arrastran de una forma salvaje. He visto, por ejemplo, cómo se arrastra a un compañero que es sacerdote, que no es un terrorista, sino que es un sacerdote, como el jueves pasado, lo han arrastrado de una forma vil. Soy testigo de que ha habido policías, señores policías, que han dicho, oye, esta noche no voy a poder dormir después de lo que está pasando aquí. Y también he podido comprobar que hay policías que es que les va eso, es que les gusta, es que no pegan más porque no los dejan sus mandos, pero les gusta. Entonces yo le pediría a usted, como representante de un sindicato policial, que hagan cursos de formación y de formación sobre todo de ética profesional. Porque la policía está para, pues digamos que para respetar las leyes, no para masacrar a la gente. Vamos a ver. La policía miente. A mí, ustedes, hace 2 años justamente, un policía concreto, por decirle a un policía, oye, no sigas pegando, me reventaron la espalda y me acusaron de ser el coordinador de la guerrilla en la ciudad de Murcia y tuve la suerte que la jueza no se lo creyó. No se lo creyó porque con lo que peso no puedo ser coordinador de ninguna guerrilla. Entonces, le pediría que a su gente, a sus bases, sean éticos. No digo que usted no sea ético, No. Y yo también me consta que hay muchos policías, como he dicho antes, que no están a gusto, pero hay muchas imágenes que evidentemente demuestran que hay gente que le va, hay algunos que, entonces, les pediría un poquito de ética, ¿no? Pero, y siempre en el choque, que nosotros no queremos choque con ustedes, en absoluto, es más, siempre decimos, hay compañeros que decimos, si no tenéis claro que no hay que reaccionar, no estáis aquí, os vais, porque esto es una lucha no violenta total. De hecho, es una lucha que estamos ganando cada vez más la opinión pública por la actitud que mantenemos, ¿no? Nos dejamos arrastrar, pero no respondemos. Pero les pediría a ustedes, que yo sé que es complicado porque los jueces los mandan, los delegados de gobierno los mandan, pero que hagan una especie de contención, porque es que somos seres humanos, es que se están metiendo con gente, con lágrimas, con llantos, que su única arma es cogerse entre los brazos, etcétera, que no tienen nada. Entonces no somos terroristas, no somos gente, digamos que normal y corriente, ¿no? Alfredo, y después pasamos una llamada, tenemos al teléfono al portavoz de Jueces para la Democracia. Adelante, Alfredo. Pues decía, a ver, el problema es que nosotros siempre hemos dicho que la formación es fundamental e indispensable y que hagan curso de reciclaje. La policía que sale de la Academia de Formación de Ávila no hace ningún curso más para formar a esta gente, salvo las unidades de intervención policial, los antidisturbios, que son los que hacen un curso específico de medios antidisturbios, y no hacen ningún curso más.
ni de intervención ante masas tal, ni de desalojos. Por eso nosotros hemos pedido del sindicato policial que se hagan protocolos para hacer desalojos, que se hagan protocolos para el tema de desahucios, porque no puede ser que un juez diga desalojen y haya que entrar como haya que entrar. Y ese es el problema, que no se distingue entre movimiento ocupa o movimiento de desahuciados, o gente que no puede pagar. Y a la hora de desalojar, el juez no dice un desalojo pasivo o un desalojo. Desalojen y punto. Y nosotros tenemos que ir con el oficial del juzgado para hacer que esa gente salga del piso, sea como sea. Sí que es cierto, digo, que no es ninguna agresión, está respaldada, no se puede justificar ninguna agresión, sea el tipo que sea, menos policial, porque nosotros tenemos que ser como la mujer del César, serlo y parecerlo. Pero que a esa situación muchas veces no lleva a que le gusta al policía pegar, sino que la situación de estrés, de acumulación de servicio y de cosas que le pasan lleva a esa situación. Bueno, tengo que interrumpir un momento, tenemos al teléfono a José Luis Ramírez. José Luis Ramírez es portavoz de Jueces para la Democracia. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos discutiendo en el programa sobre las intervenciones policiales. Ustedes, desde su asociación profesional, han detectado que se hayan producido en este país actuaciones de la policía que pudieran ser lesivas de derechos para los ciudadanos. Bueno, en general no detectamos que exista un incremento notable de actuaciones irregulares. Lo que sí es preocupante es que en determinadas ocasiones haya actuaciones policiales que no se adecúan a los principios que la legislación establece. Es decir, cuando se trata de asuntos relacionados con desalojos de personas que por los procesos de ejecución bancaria han perdido la vivienda, la policía, cuando acude en auxilio del órgano judicial para llevar a cabo ese desalojo, cuando la persona no lo realiza voluntariamente, ha de tener en cuenta que se trata de un ciudadano que no ha cometido ningún delito. Y por tanto, la actuación no es idéntica a aquella que tiene que llevar a cabo cuando se trata de personas que han cometido delitos, y por tanto las actuaciones se practican en el marco de una investigación o de actuaciones preventivas. Teniendo en cuenta ese contexto, creo que es fundamental que se adecúen a los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad que la propia Ley Orgánica de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado establece. Y por tanto, que el uso de la fuerza se verifique en cuanto sea absolutamente indispensable y no haya ningún otro medio menos lesivo para conseguir el fin. Y sobre todo, evitar, como viene sucediendo en algunos desalojos que se están produciendo en algunos territorios del Estado español, que se produzcan actuaciones policiales en las que los propios agentes policiales ocultan los números de identificación en sus uniformes, lo que dificulta la posibilidad de que con posterioridad se interpongan denuncias en caso de que haya abusos. ¿Usted entiende que los policías, incluidos los miembros de las unidades de intervención policial, o lo mismo en el caso de los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, deberían llevar el número profesional visible en el uniforme? Creemos que es necesario. Ciertamente la ley no exige esa visibilidad del número de identificación profesional. Pero claro, en un Estado democrático que se caracteriza por el principio de interdicción de la arbitrariedad, esto es, que la Administración y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado forman parte de la Administración, no pueden actuar de forma arbitraria o de forma injusta, es razonable que se exija esa presencia y esa identificación de modo visible, porque si no es muy difícil con posterioridad interponer una denuncia porque no se sabe qué sujeto concreto ha llevado aquella acción que pueda integrar a lo mejor un delito de lesiones o de coacciones. Luego, es conveniente y creo que en el ámbito, por lo menos que yo recuerde, de Cataluña, se aprobó un código deontológico que posteriormente fue derogado, que establecía precisamente la conveniencia de que se identificaran los agentes mediante el número de placa y que este fuera visible para el ciudadano. Es una fórmula de acercar la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado a la ciudadanía y de poner de relieve que su legitimidad deriva de la soberanía popular. Don José Luis, uno de nuestros invitados le querría hacer una pregunta. ¿Le parece a usted bien? Sí, claro. Adelante, Rafa. ¿Qué opinión le merece que se hagan actuaciones policiales encapuchadas con las fuerzas de orden público y funcionarios encapuchados? ¿Perdón, no he entendido la pregunta? Sí, que en actuaciones de orden público la fuerza pública actúa encapuchada. Con pasamontañas, vamos. Sí. Bueno, no he tenido constancia de que esto haya sucedido, pero claro, de suceder así parece que no está justificado, salvo que haya alguna razón muy concreta que tendrían que invocar para hacerlo así. Es decir, ocultando su rostro, quiere decir. Sí, ocultando su rostro, sí. Salvo que haya alguna razón fundada, y esto tendría que explicarse por el responsable de la unidad policial que ordena que se lleve a cabo la intervención policial,
mediante este mecanismo, como regla general, desde luego, no es razonable ni es admisible en un Estado constitucional. Muchísimas gracias por atendernos, don José Luis. Un placer contar con su valoración como jurista. Un saludo y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia porque el que se equivoca, el que mete la pata es el que está en la calle siempre. Nosotros tenemos obligación de portar el número siempre. No cuando tal. No, la ley pone que tenemos obligación siempre de portar el número. ¿Por qué no se lo pone? Se lo portan. Sí, tiene un No, número. no lo portan. La detención del deudor, si sale, no lo portan. puede ver que no lo portan. Que no porta el número. No, sí, el número es chiquitito, ¿eh? No lo portan. Bueno, pero a ver, siempre que se ha ido a por él, siempre que se ha ido a por la gente, y no van encapuchados, van con la braga hasta la nariz. Ahí lo puedes ver claramente, que no llevan el número de identificación. El de la derecha lo puedes ver perfectamente. De hecho, el motivo de la detención previa del desalojo anterior de Leganés, donde también hubo detenidos, fue precisamente por pedir el número de identificación. Pero bueno, pero digo que se tiene esto es una cosa que no es cierta, la verdad, pero que cualquier intervención policial, siempre que se ha denunciado una actuación policial, sea la que sea, el operativo policial está muy bien reflejado en una orden de servicio, y siempre se ha ido contra este servicio, y se ha dado pero la imputación, como bien sabe, es personal. Y cuando han sido imputaciones genéricas nunca prosperan. Tienen que ser imputaciones personales con identificación clara de quién es el agente. El caso más flagrante que todos, por desgracia, hemos visto es con el tema de la JMJ, un guantazo que se pegó un policía a una señora en cuestión, que ya venía rebotada de la Puerta del Sol, están reflejados en los informes, por la Brigada de Información, que ha estado pegando, zarandeando y agrediendo. Eso son cosas que dicen ustedes. No. La mayor parte de ello no es mentira, ¿eh? No. Ya digo yo que no, que el tema 15M me preocupa mucho. Independientemente del estado de ánimo de la señora. No, claro, a ver, lo que quiero decir, a lo que voy. He dicho antes, y lo digo ahora, ninguna agresión se puede justificar. Ninguna agresión, sea el tipo que sea, puede ser justificada por nadie, y menos por nosotros. Partiendo de ese punto, cuando se habla de investigación policial para depurar responsabilidades, porque la que pega el guantazo es un policía, ahora mismo, a día de hoy, hay 3 policías encausados. Una de ellas es una policía que nunca ha estado en el lugar de los hechos, que se ha demostrado fehacientemente que no está en el lugar de los hechos, pero que el director general de la policía le viene mejor que vaya judicialmente los 3 policías, y es uno, está controlado. Ha sido un escándalo internacional. ¿Perdón? Que ha sido un escándalo internacional. Sí, pero da igual. Entonces, no da igual. ¿Cómo que no? Es que no da igual. Es que si eso no tiene una repercusión internacional, obviamente... No me hagáis volver a los turnos. Vamos esto. Bueno, habría que diferenciar varias cosas, creo yo. Aparte, bueno, yo creo que el juez de Ramírez lo ha puntualizado bastante, ¿no? Pero, en primer lugar, si hablamos de los desahucios, es evidente que nos encontramos ante dramas personales y familiares, y ante eso pues no hay nada más que decir. Ahora, en cuanto a la actuación de las fuerzas de seguridad, yo, en primer lugar, tengo mucho respeto por las fuerzas de seguridad en su conjunto. Creo que les debemos mucho y ejercen el monopolio de la fuerza por parte del Estado. Y eso exige también que sean muy escrupulosos en el ejercicio de esas funciones. Es evidente que a veces el límite en un momento de acaloramiento y demás, pues a veces es difícil, ¿eh? Eso lo entiendo, pero es verdad que hay cosas con las que yo creo que debemos ser implacables y no debemos pasar ni una. Por ejemplo, en cuanto al número de identificación de los agentes, es verdad, hay obligación legal, efectivamente, y también es verdad, lo reconozca o no, que en ocasiones, porque eso lo hemos visto no solamente ahora, sino en otras ocasiones, en fotografías, hay documentos gráficos y demás, de que han quitado ese número de identificación. Y eso es algo con lo que no se puede transigir. Del mismo modo que no se puede transigir con actuaciones como esta en el momento del JMJ, que pudimos ver, además, porque claro, hay otras ocasiones en que, como esta de Leganés, yo no puedo opinar, yo no estaba allí, no sé si fue mejor o fue peor la actuación, pero hay algunas que están documentadas, como es esa agresión absolutamente injustificada a esa joven, que todos pudimos ver a través de internet, en los vídeos, y que yo, por otra parte, fui uno de los primeros, nada más colgarse en internet, que a través de mi cuenta de Twitter pedí al Ministerio del Interior que investigara, abriera el expediente correspondiente y se sancionara a quien correspondiera. Yo no sé si se llamaba fulanito o menganita, pero que se investigara y que se sancionara a quien era responsable de eso, porque me parece, primero, que por supuesto es contrario a la ley, es contrario a los derechos de los españoles, pero además de eso, también es contrario
a la imagen de las propias fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, yo creo que son precisamente los propios agentes de la policía o de la Guardia Civil los que deberían ser más interesados en que se depuraran las responsabilidades en esos casos, porque no solo se perjudica a la víctima en ese caso, se perjudican las libertades de los españoles, sino que se perjudica la imagen de los agentes de la Fuerza de Seguridad. Yo lo que estoy diciendo. Y creo, como decía, se ha dicho también antes, que el corporativismo en esos casos no beneficia en absoluto a la policía, todo lo al contrario, igual la perjudica. Que en otro debate de televisión me he partido la cara por defender, porque no sea cuando tema Faisán, tema 11M, no es la policía, son unos policías, y no se puede generalizar con los policías, evidentemente, un corazón negro siempre se ha dicho que no es un cocido malo. Pero, y nosotros hemos sido los primeros que hemos querido depurar responsabilidades por esto, porque no podemos consentir que decir, mira la policía que violenta, mira la policía que agresiva, no, eso no lo queremos ningún policía. Y siempre hemos dicho que el policía que lo sea, que lo haga, pero si lo que estoy diciendo, si de 3 expedientados que hay 2 que está claramente demostrado ya, y fehacientemente por declaraciones de ciudadanos, de policías y de mandos, que no estaban ni allí, ¿por qué sigue para adelante con el expediente? El que la ha hecho, siempre he dicho, sea político, sea juez, sea el que la ha hecho, que la pague. ¿Vale? Nadie va a decir lo contrario. No conozco el expediente. Hay dificultades para su solo digo que no, se sancione y que en cualquier caso esas personas, si son sancionadas, tendrán la posibilidad, desde luego, de recurrir a los tribunales. Ahora mismo seguimos. Me dicen de realización que tenemos el vídeo del desalojo de Jerez. ¿Lo tenemos? Adelante, vídeo, por favor. ¡Ay, que no le quiten su casa, Dios mío! ¡Tiene lo que quiere su casa! Es lo que suplicamos, lo suplico. El desahucio judicial de una familia en el extrarradio de Jerez, la colonia de los Llanos de Caulina, se ha saldado esta mañana con 10 detenidos, al menos por resistencia a la autoridad, tras una refriega en la que se han visto envueltos representantes del 15M, familiares de los desahuciados, vecinos e incluso periodistas. El desahucio se llevó a efecto tras varias horas de negociaciones e incidente con los opositores al auto de ejecución hipotecaria de la finca propiedad del matrimonio compuesto por José Vega y Antonia Alama. El lanzamiento judicial estaba programado para el miércoles, pero tuvo que posponerse ante los problemas de salud de José Vega y la presencia de los integrantes del 15M, que impidieron que se consumara el auto, algo que hoy no ha ocurrido. En el 2005 valía esto 248.000 euros y me la ha valorado en el 2009 por 40.000 euros y me la ha vendido por 24.000 euros. Y encima están diciendo por ahí, en el Facebook, yo eso que no entiendo, y en la televisión y en Onda Jerez, de que me quitan mi casa por no pagar desde el 2005. Y eso es mentira, y todos los papeles y que los tiene Pablo. Legalizado, dilo, porque y esto está diciendo que no está legalizado. esto está legalizado. Y si no fuese Dios por el 15M, me fuesen echado al miércoles. Y mi marido le dio un amago de infarto, está ingresado. Y me está diciendo que lo saque, que me lo traiga aquí. Me parece que no. Y no lo pueden tocar porque tiene 4 La operación policial, con gran disgusto entre algunos agentes, a juzgar por sus caras de contrariedad y comentarios en privado, se produjo con forcejeos, algunos disparos al aire y una gran tensión entre fuerza antidisturbios y manifestantes opositores al desahucio. La Guardia Civil se vio obligada a cortar el tráfico durante 2 horas, ya que los enfrentamientos se trasladaron a la propia carretera, donde se produjo el desvanecimiento de una mujer y varias crisis de ansiedad, atendidas por personal de 2 ambulancias, una de ellas una UBI móvil del SAS. Imágenes duras, Coy. Pues la verdad es que estas imágenes nos sorprendieron a todos, puesto que de todo... Posiblemente de todos los desalojos el más salvaje ha sido este, ¿no? Y usted posiblemente le moleste lo que le diga, pero es que sus compañeros, pues ahí se están viendo que no tienen ningún sentimiento humano, porque hay que tener, digamos, el corazón bastante endurecido para meterse con gente de estas características, gente que su único delito, digamos, es pobre, ¿no? Ese mismo día estuvimos comentando, Rafa y yo, nos preguntamos qué había pasado ahí. Hemos estado preguntando a compañeros de la zona, no hubo ninguna agresión por parte de las personas que estaban ahí defendiendo a la familia, y bueno, la verdad es que nos ha sorprendido, porque sí que hemos estado, digamos, en desalojo de la policía,
bueno, que ha sido de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, posiblemente en la lista de agravios de compañeros suyos, posiblemente este sea el más gordo, ¿no? Nosotros es que nos sorprendió incluso esa forma de actuar y esa, digamos, falta de sensibilidad y tal. Lo que, en todo caso, insisto, el debate de los desahucios no es el debate con ustedes, porque ustedes, digamos, ni son la solución, lo que no queremos es que se conviertan en el problema. Y bueno, por ejemplo, el viernes pasado nosotros estaba delante de la Guardia Civil, después de un desalojo que también tuvo la policía, pues pudimos hablar con la entidad bancaria, estaba ahí también la Guardia Civil, y bueno, y se pudo parar el desahucio con diálogo, incluso hay ya una cita de negociación, etcétera. O sea, es que los poderes públicos lo que tienen que forzar la negociación. Los jueces, en vez de estar mandando a la Policía Nacional, pues lo que tienen yo creo que tienen que forzar es que las partes se reúnan, ¿no? Porque claro, los jueces lo dicen, bueno, es que solo nosotros interpretamos la ley. La ley tienen que interpretar a los jueces, pero también tienen que interpretar la realidad, ¿eh? Y bueno, yo tengo claro que lo que no se gana en los juzgados se gana en la calle. De hecho, pues muchos jueces se han mostrado ya favorables a la dación en pago. Concretamente, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ya se han pronunciado a favor de la dación en pago. Todo esto es gracias también a la presión que estamos ejerciendo los afectados por la hipoteca. Insisto, que no se conviertan en parte del problema, o sea, que no que tenemos nada contra ustedes en estos casos. Y lo que pedimos es que sujeten a su gente, sujeten a sus compañeros policías, que en algunos casos, no quiero poner una palabra fea, pero en algunos casos es que se pasa, en este caso se han pasado. Sí, nosotros igualmente somos compartibles con ustedes y somos solidarios con ustedes, pero sí que es cierto que el problema hay que trasladarlo, no hay que trasladarlo. Lo que no puede ser lo que decía la señora, sacó un piso que le han tasado en 200.000 euros, que 2, 3, 5 años después valga 50.000. ¿Cómo es esto? Si el mismo banco que la tasa en 200.000 ahora vale 50.000... Pero estamos hablando de la actuación de sus compañeros. Ya, pero lo estoy diciendo, pero el problema, elevenlo, hay que llevarlo donde realmente esté. Nosotros somos simplemente acatamos. Pero estamos hablando de la actuación de sus compañeros. El artículo 4 de la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que dice: todos tienen el deber de prestar las fuerzas de seguridad del Estado el auxilio necesario a la investigación y persecución de los delitos en los términos legalmente previstos. Es decir, que si tienen, como es evidente, que están ocurriendo con las hipotecas, como es evidente en muchísimos lanzamientos, que hay indicios claros de delito, tienen la obligación de investigarlo y de proteger a las víctimas. Esa obligación la tienen las fuerzas de orden público, y no solamente las fuerzas de orden público, los jueces también. Y lo que no tiene sentido es que se ejecuten centenares de miles de hipotecas en nuestro país y no haya procedimientos penales por estafa. Ni por estafa, ni por cualquiera de los otros delitos que vienen contemplados en el Código Penal. Y que no son auspiciados por... Y de hecho, las denuncias por estafa, desgraciadamente, las que está viendo que se están poniendo y que los jueces están admitiendo y a trancas y barrancas van avanzando, están siendo impulsadas por la propia sociedad civil, sin medios. Porque nosotros no somos los que podemos investigar delitos, porque no es nuestra misión investigar los delitos, porque la misión de investigar los delitos la tienen, en principio, las fuerzas de orden público, la autoridad judicial o la Fiscalía. Por eso se presentan denuncias y no querellas, porque le reclamamos la tutela judicial efectiva que se está violando con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y eso es el problema fundamental. Entonces, cuando nos encontramos con esto, deberíamos plantearnos qué es lo que ha pasado en nuestro país con las entidades financieras. ¿Qué ha pasado con los sistemas de scoring? Es que es lamentable porque, vuelvo a comentar, cuando se estaba hablando de la regulación del sistema hipotecario español, europeo, se hablaba de que no hay que consentir que las entidades financieras anoten en el balance por un precio superior al valor de adjudicación en la subasta. Es que eso es falsificación de balances y se está reconociendo en la exposición de motivos que ocurre y no se persigue. Y se sabe desde la autoridad pública. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay esa situación de impunidad y por qué hay tantos recursos públicos? Es decir, podría decirse lo contrario, decir, miren, es que no puede venir hoy fuerza policial porque es que están investigando a las entidades financieras. Es que tenemos a todos los agentes investigando a los verdaderos responsables de esta crisis. Porque claro, es que se están acaparando viviendas, ¿eh? Es que hay datos que dicen que hay fondos buitre que están acaparando viviendas. Y eso encaja, en los tipos penales. Porque el mercado no es un abstracto. El mercado tiene nombres concretos de personas responsables que podrían ser llevados ante la justicia y que en otros países, como en Islandia, se les está llevando delante de la justicia. Rafa, te voy a dar un punto de inflexión. ¿Por qué los muchísimos mandos policiales acaban como jefes de seguridad de los bancos?
Ataca por ahí. ¿De verdad? ¿Acaban de jefes de seguridad de los bancos? Sí, sí. El jefe superior de Policía de Madrid, anterior, Carlos, que ha estado hasta hace 1 año y medio, ha fallecido último por desgracia, hoy en la misa de Javier Redondo Zúñiga, está el jefe de seguridad de Banco Santander, casualmente. Es un escándalo. Pero eso es lo que no debería ser. ¿Por qué se recolocan a los mandos policiales en empresas privadas? En Adif, en Tabacalera, en Renfe. ¿Por qué? Y en los bancos, ahora digo, el caso puntual del jefe superior de Madrid, Banco Santander. Esto es un punto de inflexión para ver por qué se ha habido connivencia. ¿Perdón? Adif y Renfe no son empresas privadas. Ya, bueno, no, pero vamos, tú te la das por el gobierno. Están en ello. Adif ni siquiera es una empresa, es un ente público. Ya, pero bueno, pero tú te la das por el gobierno igualmente, quiero decir, que pasan de cobrar un sueldo a cobrar un sueldazo, o sea, que... No es un ente público, no... Ya, bueno, pero quiero decir, el caso puntual Santander, el anterior jefe Corrochano, jefe superior en BBVA, el anterior en Banesto. ¿Qué casualidad? No es casualidad. Digo, más que para que marquéis un punto de inflexión y veáis y podáis ver si ha habido connivencia anteriormente a este cargo que tienen en la actualidad. Estos son los que tienen que fomentar e iniciar o mandar iniciar la investigación. ¿Por qué no se hace? Pues se tendrán que responder. ¿Por qué nadie mete en el saco a estos mandos policiales políticos que están colocados a dedo? Ahí, pues... Fíjate, hay una cosa que no es comprensible entonces, y es que porque haya 2 o 3 o 4 o 5 ocupaciones de inmuebles en la Comunidad de Madrid que tienen un tipo penal, que además es cuestionable que exista, porque ha sobreprotegido la propiedad y ha permitido la especulación inmobiliaria, de 3 a 6 meses de multa, y es un escándalo, y todos se han puesto a echarse las manos a la cabeza, y resulta que hay una serie de tipos penales mucho más graves, y no han puesto el grito en el cielo. Eso es lo que a mí me abre las carnes, es decir, porque haya inmuebles vacíos que se están acaparando por parte de las entidades financieras, y eso es un delito. Acaparar es un delito en nuestro país. Acaparar un bien de primera necesidad como es una vivienda, para alterar el precio, maquinar para alterar el precio de las cosas. Alterar, mediante el engaño, alterar el precio de las cosas también. Es decir, hay toda una serie de delitos, estafas, manifiestas, además, manifiestas, que no se persiguen. Y cuando ustedes les están forzando a confrontar con la sociedad civil, ¿por qué se echan las manos a la cabeza con ese tipo de cuestiones que son, sinceramente, para el momento en el que nos ha tocado vivir, donde hay 5 millones de parados, donde la gente no tiene dónde meterse, y donde se está echando a la gente a la calle sin una alternativa habitacional, en flagrante vulneración del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Eso no puede ser un escándalo. El verdadero escándalo es el otro. Y a ustedes no tienen obediencia debida para la violación de derechos humanos, y eso también hay que tenerlo claro. Entonces tienen que denunciar también, y sobre todo y fundamentalmente, eso que está ocurriendo. Y ahí es donde está verdaderamente la clave del asunto, fundamentalmente, si lo que quieren es recuperar una buena imagen delante de la sociedad civil, que es hoy la sociedad civil quien vive con 5 millones de parados, con mucha gente con contratos a tiempo parcial, de 3, de 4, de 5 horas, no se llaman minijobs, se llaman contratos a tiempo parcial, fijos discontinuos. Podemos hablar de toda la playa de precariedad laboral que vivimos en nuestro mercado laboral. Lógicamente, no hace falta precarizarlo más porque está súper precarizado. Puedes trabajar hasta 1 hora a la semana. Pues en ese caso, a mí me gustaría verlo también, porque probablemente ayudará mucho. Mira, Rafa, yo me río, perdona que me ría, no me río. Ahora vas tú, volvemos a limitar el tiempo porque nos quedan 7 minutos para clavar el programa, limitamos las intervenciones a 1 y medio para que podáis hablar todo. Vale, adelante. Perdona, no me reía de lo que estaba diciendo, me reía porque me he cansado durante 4 años de denunciar cosas puntuales contra la policía por parte del director general político o de los mandos policiales, a lo que me ha conllevado a tener hasta 4 faltas muy graves por parte del director general, ¿vale? Porque es más fácil matar al mensajero que arreglar el mensaje. Imagínate tú si dentro, por denunciar cosas puntuales dentro, por no acatar la ley de riesgos laborales, por no acatar la ley orgánica 1/92, por no acatar el Código Penal, o hasta 4 leyes orgánicas que se han incumplido sistemáticamente, y ahora mismo estoy suspendido de empleo y sueldo, y he firmado 15 días de empleo y sueldo por denunciar cosas puntuales que pasan en la policía, por parte del director general de la policía. ¿Qué te voy a decir al respecto de más? Sí, pero ha habido una denuncia expresa de que no se podía consentir eso por parte de los sindicatos policiales, que es sorprendente. Es decir, eso criminalmente es insignificante en la situación. ¿Eso es responsable de la situación de crisis que vivimos? No. ¿Quiénes son los responsables de la situación de crisis que vivimos? Van ya unas cuantas entidades financieras intervenidas, ¿eh? No he visto a nadie todavía que se hayan tomado medidas cautelares contra ellos, ¿eh? Por ejemplo,
¿Dónde se podría dedicar tiempo a buscar dinero? Porque el Estado tiene déficit y le falta dinero. Que vayan los paraísos fiscales. O sea, hay una cantidad de dinero tremenda. ¿Dónde mete el dinero un Dargarí? Pues lo mete en los paraísos fiscales. ¿Dónde se mete el dinero negro de la droga? En los paraísos fiscales. ¿Del tráfico enorme? En los paraísos fiscales. O sea, tiene que haber ahí plata, pero vamos, a tope, ¿no? Luego, por ejemplo, el Sindicato de Inspectores de Hacienda, SEXA creo que se llama, habla de que el 80% de los medios de la Inspección de Hacienda va dedicado al pequeño fraude del pequeño comerciante, del pequeño autónomo que va asfixiado, ¿no? Sin embargo, el 70% del fraude fiscal está en las grandes fortunas. Entonces, yo sé que posiblemente para investigar, abrir esa línea de investigación necesita un juez, ¿no? Pues a lo mejor es que lo que hace falta es jueces con una cierta sensibilidad social, lejos, digamos, del corporativismo y de la protección entre uno y otro, y que le meta mano a estos temas. O sea, si el problema es que, usted hablaba antes, bueno, cuando hablamos de Rajoy, etcétera, si el problema que hay es que lo que tenemos tan gordo, es una crisis tan de sistema y tan profunda, que hasta que los Estados no recuperen de nuevo la economía, no va a ser posible que se cree empleo en este país. O sea, lo que ha hecho los Estados han sido las joyas de la corona de los Estados, de esa Argentaria, en fin, lo que funcionaba, pues se ha regalado a las grandes corporaciones. Lo que ahora funciona, que es sanidad y enseñanza, que yo tengo que reconocer que lo que más... Modesto, que ahora estábamos en tiempo limitado. Ya terminamos, ¿no? Yo coincido con algunas de las cosas, con muchas de las cosas que estás diciendo. Las privatizaciones tremendas que se hicieron en los años 90, etcétera, etcétera. La banca pública, yo creo que es necesaria la banca pública, siempre lo he creído y lo sigo creyendo. Y la situación actual creo que confirma esa necesidad, ¿no? Es verdad también que nos ha pillado por sorpresa quizá la gravedad de la crisis, todas las implicaciones que tiene. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de las hipotecas, de los desahucios, como una derivada importante de la situación actual, y todo eso hace que tengamos que repensar muchas cosas, ¿no? Y habrá que reformar leyes, y habrá que tomar iniciativas que hasta ahora a lo mejor no se habían tomado porque no se era consciente del problema en la crudeza en la que tenemos ahora, ¿no? Y en esa línea, por lo menos por parte del Partido Socialista, en esa línea se trataba de caminar en nuestro programa electoral con todas las limitaciones que se pueda entender, y yo creo que en esa línea vamos a trabajar en esta legislatura, ¿no? Por lo menos entiendo que además de la mano, en la medida en que se pueda, de los movimientos sociales y de los afectados en primer lugar, ¿no? Los desempleados, los afectados en este caso por las hipotecas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que hacer, estamos en el siglo XXI, yo creo que hay que atacar y atajar las leyes y adaptarlas al siglo XXI. Hay muchas leyes que han quedado obsoletas, y lo que no podemos ir, como estamos durante muchos años, parcheando. Una alarma social, un parche, una alarma social, un parche. Que se sienten una vez a legislar, que para eso tienen que legislar los partidos políticos, legislar de acuerdo a la sociedad del siglo XXI, tapar todo aquello que haya que hacer, y hacer, ante todo, como decía, que se cumpla la ley. No podemos utilizar para que la ciudadanía de pie piense que al final la justicia o la ley se emplea según quién y de qué manera, que la ley es para todos igual, debería ser para todos igual, y da igual que sea movimiento 15M, da igual que sea banquero, da igual que sea el Papa. Si la hace, yo siempre he dicho que la pague y la cumpla. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que conseguir, instar a los políticos, me da igual Partido Popular, Partido Socialista, partido el que sea, instar que la ley es igual para todos, que sea una ley del siglo XXI para adelante, y que la policía estamos para hacer cumplir la ley con el respaldo de los jueces, pero que no podemos hacer distinciones entre el Papa, entre el Pepe y el Pipi, eso es lo que no podemos hacerlo. Rafa, 90 segundos. 90 segundos y muy rápido. Yo creo que está muy claro por dónde hay que tirar, y yo creo que es la sociedad civil quien tiene que empujar en estos momentos, y de lo que se trata la ley, la más importante de las leyes es la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos internacionales en materia de derechos humanos, y eso está por encima del ordenamiento interno, y no hay que olvidarlo en ningún caso, sobre todo cuando hablamos de los derechos fundamentales de los ciudadanos y cuando ejercen sus derechos. Y está acorde con algunas de las cuestiones que hemos estado viendo hoy, y yo creo que eso, para garantizar esos derechos, el derecho de reunión, de manifestación, y para que solamente se pueda hablar de su limitación en casos excepcionalísimos. Y a mí me parece que no se puede, tenemos que ir a Islandia, tenemos que aprender mucho de Islandia,
vende que es el país de Europa que más está creciendo, y esto más está creciendo porque lo primero que ha hecho ha sido poner ante la justicia a los responsables de la crisis. Y yo creo que por ahí es por donde hay que ir, poner a los responsables de la crisis y además suspender y paralizar los procedimientos de ejecución contra las familias y proteger a las familias del saqueo de las entidades financieras y poner a los responsables de las entidades financieras en el banquillo, que es de lo que se trata, y proteger a las personas, porque lo que no se puede seguir tolerando, y la sociedad civil yo estoy convencido que no lo va a tolerar, independientemente de quién tenga el poder político o quién tenga el poder judicial, es que siga habiendo violaciones sistemáticas de derechos humanos en nuestro país. Y ahí yo creo que nos vamos a encontrar mucha gente desde muchos puntos de vista. De lo que le sobra a Rafa, 20 segundos para Cory. Bueno, yo solo decir que a la gente afectada y a los compañeros que nos apoyan en los piquetes ciudadanos, que hay esperanza, que hace un año éramos muy poca cosa, que cada vez somos más, que nos viene un año 2012 que evidentemente va a ser muy malo, pero que también nos viene una ILP, una iniciativa legislativa popular, que tenemos la intención de seguir extendiéndonos en todos los barrios, en todos los pueblos, en todas las comunidades autónomas, porque esto se puede ganar, porque la historia demuestra que la gente que lucha, la gente que se une y sobre todo la gente que tiene razón puede ganar, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, que la gente no tenga vergüenza, que la gente no tenga miedo, que hay que tirar para adelante con dignidad y con la dignidad que estamos demostrando día a día. Muchísimas gracias a los cuatro, creo que hemos vuelto a tener un magnífico debate demostrando por qué esta es una de las tertulias más humildes pero al mismo tiempo más serias de la televisión. Llegamos al final pero no nos vamos de vacaciones. Pensamos que unas navidades con gobierno de Rajoy sin la tuerca iba a ser demasiado duro para los antisistema y volvemos el próximo día 28, el miércoles. Todavía no tenemos elegido el tema del debate, pero seguramente será un tema sorprendente. Además, ese día invitamos a todos los seguidores del programa a que vengan aquí para tomar una caña y un pincho con nosotros en el bar de enfrente, así que la semana que viene no solamente os emplazamos a todos y a todas a estar frente al ordenador, va a ser la última semana en la que estéis frente al ordenador, después volvemos al TDT, también os emplazamos a que os toméis un pincho con nosotros. Nos quedamos ahora con el rap de Víctor II, que rapea sobre los bancos. Muchísimas gracias a los cuatro, nos vemos la semana que viene. Ahora vete a por el mini shop. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? Métete en una hipoteca, vamos a ver, métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? Métete en una hipoteca, vamos a ver, métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Buenos días, me han dicho que le interesaba el piso. Sabemos que no lo puede pagar, no nos importa el aval. Métase sin compromiso, 3 habitaciones, bien amueblado, 4 baños, cocina y cobertizo. ¿Cuánto le cobramos al mes? 900. Ya sé que usted cobra 800. No se preocupe, usted disfrute, sabemos que estamos haciendo. Además, usted ha firmado, tome las llaves y pase para adentro. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? Métete en una hipoteca, vamos a ver, métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler. Esta carta la mandamos para que recuerde que nos debe un par de meses y no sabemos de usted. Aunque nos alegará que se quedará en paro, si la cuota no se paga nos veremos obligados a echarlo del piso, aunque sea mamporrazos. La Constitución es nuestra y también sus abogados. Aunque se vaya del piso tendrá que seguir pagando. A mí no me suena eso de dación en pago. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? Métete en una hipoteca, vamos a ver, métete en una hipoteca. ¿Qué vas a hacer? Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler.
ya no nos importa nada. Y aunque traigas a la paz, vendremos otro día y te lo embargaremos, va. Además lo venderemos a 1/3 del precio que a ti te cobramos. Vamos, nos apoya hasta el gobierno que quiere reclamar que tener vivienda digna lo dice la ley. Aquí jubilamos nuestros empleados con vuestro salario como el yerno del rey. ¿Qué quieres que siga mejor? Amortiza lo que yo te pida por toda la face. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? Métete en una hipoteca, vamos a ver. Métete en una hipoteca, ¿qué vas a hacer? ¿Un tío que viva toda su vida tirando el dinero con un alquiler? ¿O qué?